con Carla Gamberini, nuestra especialista en los temas de educación. Ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Carla? Qué gusto conversar siempre contigo. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto estar aquí. Me han planteado la posibilidad de que hoy hablemos de mujeres y de educación. ¿Vamos por ahí? Sí, correcto. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Así que creo que es importante volver a mirar qué está pasando con el acceso y la calidad de educación para mujeres en el Perú. Carla, no es un día mañana para regalar flores ni bombones, ¿no es cierto? Es un día de reivindicación y de reflexión profunda sobre las enormes brechas que hay entre hombres y mujeres. Así es. Y esto es bien importante de resaltar porque todavía muchas personas creen que mañana su misión es felicitar a las mujeres, regalar flores, y en realidad no es un día de felicitación, o como a mí me gusta verlo, es un día de conmemoración de que los derechos están avanzando, pero falta todavía mucho para llegar, y que si es que hay que regalar algo, lo que hay que regalar es medidas para el acceso a educación de calidad, que la brecha salarial, es decir, que en un trabajo cuando contraten a una mujer y a un hombre, pues el sueldo sea equitativo, que hayan condiciones específicas tanto en los centros educativos como en los centros laborales para que las mujeres puedan trabajar con dignidad, etcétera. Entonces de eso se trata el día de mañana, y por eso creo que es muy importante ver que en temas educativos, si bien la brecha de acceso se ha ido cerrando, es decir, tenemos acceso para primaria casi igualitario en las escuelas, es decir, más del 90% tanto de niñas como niños acceden. En secundaria, este acceso se convierte en una reducción, y además en que las niñas y adolescentes no completan la secundaria por varias condiciones de las que vamos a hablar ahora. Y esto nos da, por ejemplo, que hoy, y esto ha sido publicado por INEI hace poco en su informe de igualdad de género o de la identificación de brecha de género, que el producto de esta falta de acceso a educación es que hoy la tasa de analfabetismo de mujeres adultas es 3 veces mayor que la de hombres. Toma, tenemos 7% de tasa de analfabetismo de mujeres, y en 4 regiones llega hasta el 17%. Son Apurímac, Cajamarca, Cusco y Ayacucho. 17.4% llega en estas regiones. Entonces, ¿qué está pasando en la infancia y adolescencia de estas mujeres que efectivamente no acceden a una educación que les permite luego tener el recurso mínimo de alfabetismo para poder desempeñarse en la sociedad? Entonces creo que es bien importante por eso mirar esa brecha. Bueno, vamos con ello. ¿Por dónde comenzamos? ¿Tienes alguna presentación o te escuchamos con atención? Hoy no traje presentación, por lo que pues no puedo estar en Lima. Entonces no podíamos jugar tanto con diapositivas. Pero vamos, conversemos entonces. Pero conversemos. Yo creo que hay que resaltar 2 temas en mujeres y educación. Uno es las condiciones de acceso para que las mujeres tengan educación. Entonces, como habíamos dicho, primaria está generalmente cubierto, tenemos más del 90%. De hecho, en Latinoamérica no somos un país con problemas en acceso a primaria para mujeres. Tenemos países como Haití, donde sí es crítico el asunto. Nosotros sí estamos en más del 90%. Ahora, ¿qué está pasando en secundaria? En secundaria, las niñas, adolescentes acceden, sin embargo, están teniendo bastantes factores que las complican en permanecer en la escuela. ¿Cuáles son? El primer factor, y creo que este también debería ser un tema a subrayar mañana, pero así a gritarlo con alertas, es la violencia. Entonces, UNICEF, UNFPA, que es la encargada de salud reproductiva en Naciones Unidas, reportan que hasta el año pasado teníamos cerca de 30 casos de denuncias de agresión sexual al día. ¿Al día? Estamos hablando Pensé que me ibas a decir al año. Al día. 30 casos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes al día. ¿En la escuela o en el recorrido hacia la escuela?
Denuncias en general, Ya. de hecho, la mayor parte de estas denuncias terminan con un agresor de mi entorno conocido Ok. denunciado. Ok. Entonces, este agresor suele ser familiar, Ok. dígase tío, abuelo, padrastro, padre, hermano, o vinculado a la niña y adolescente de alguna manera, y esto también podría darse profesor, pero el indicador es mucho menos, ¿no? El indicador es más cerca de la familia directa. Y es 30 al día y solamente 10% se denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que se estima que hay un 90% de agresión oculta y que si ya se está denunciando 30 al día, imagínense lo terrorífico que es esto. Y esto en el caso de niñas de 10 a 14 años está llevando a un índice de embarazo adolescente que ha crecido en 40% entre el 2020 y 2022, Sí, eso es verdad. llevándonos a cerca de 1.500 casos al año de adolescentes embarazadas. Entonces, ¿cómo esto importa para la educación? Básicamente repercute en que estas niñas no completen sus estudios o incluso tengan, bueno, problemas de salud mental, etcétera, y tengan que abandonar completamente la escuela, ya sea porque no tienen las condiciones para estudiar o porque, bueno, tienen que encargarse de estos niños, de estos bebés que nacen, porque efectivamente en muchos casos se les incluso obliga a concebir. Entonces, es un tema bien complicado y lo que se está haciendo ahí es, por razones de violencia, se les niega el derecho a la educación. Entonces, además de violentar sus cuerpos, sus vidas y su dignidad, se les niega la posibilidad de formarse para tener competencias en el presente y en el futuro. Claro, yo cuando hablaste de violencia pensé en violencia per se en la escuela, pero tú lo has explicado bien. Es la violencia en general que lastra la posibilidad de la continuidad escolar de las niñas entre 10 y 14 años, donde se produce el mayor caso de abusos. Ahora, Carla, no terminar la escuela es condenarlas a que no tengan educación superior. Así es, también. Y los índices, por eso, de educación superior son críticos. Claro. La brecha en educación superior no se ha cerrado. Por ejemplo, pensando solamente en universidades, que es donde está la estadística que más mapean en el Perú, tenemos una brecha que supera el 20% entre hombres y mujeres. De por sí no tenemos mucho acceso a la educación superior, cabe decirlo. O sea, no es que toda nuestra población acceda a educación superior, tenemos menos de un 50% accediendo a educación superior, pero sobre eso las mujeres acceden mucho menos que los hombres. Y esto sí tiene que ver con no completar la secundaria, pero también tiene que ver con no priorizar, en el caso de muchas familias, que las mujeres accedan a educación superior. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En un espacio donde la situación socioeconómica es complicada y no hay mucho acceso a ingreso económico en la familia, en el hogar, entonces se prioriza invertir en la educación de los hombres porque se cree, y esto ya es un tema de noción o de visión cultural, se cree que esa inversión va a ser más productiva que la de las mujeres y se cree también que las mujeres entonces hay que orientarlas a que inviertan su tiempo en cuidado y trabajo del hogar. Claro. Y esto nuevamente es una cultura de machismo, ¿no? Entonces, por eso finalmente no se invierte en ellas en educación superior, pero incluso un poquito antes, en muchos casos también se les retira de la secundaria por lo mismo. Porque, ¿qué pasa en las secundarias en el Perú a veces? A veces yo, si vivo en una zona rural, tengo una primaria muy cerca de casa. Esta primaria es unidocente, es decir, es una sola primaria donde van chicos de diferentes años, pero solamente cubre hasta sexto de primaria. Entonces, cuando tengo que pasar a la secundaria, tengo que mudarme a un distrito lejano. Claro. Eso implica una inversión para la familia. Si vamos a invertir en alguien, en este país se prioriza invertir en los hombres y no en las mujeres. Entonces, muchas veces incluso se les corta su secundaria también por esa razón. Entonces, tenemos aquí condiciones que son importantes de acceso. Entonces, ¿qué debería hacerse? Creo que es importante no solamente ver la mirada al problema, sino a qué se puede hacer. Y es que efectivamente, si tienes este problema, tienes que trabajar políticas públicas que prioricen el acceso de mujeres. Es decir, que
particularmente incidan en eso. Entonces, hoy en el Perú no tenemos muchas de esas políticas públicas. Tenemos, sí, políticas que, por ejemplo, mapean a los estudiantes en riesgo de abandonar, incluidos hombres y mujeres, pero no hay nada específico para mujeres. Entonces, lo primero que tienes que hacer es combatir la violencia. Y esto trasciende al sector educación. Esto debería ser, pues, de las iniciativas intersectoriales más importantes que el país tenga. Claro, entonces, por ejemplo, UNFPA decía que en su informe de 2023, que mapea hasta 2022, decía que si se hace un promedio de cuánto dinero se invierte en prevención del embarazo adolescente, son 9 soles por adolescente. 9 soles. Bueno. Y el promedio recomendado es más de 50 soles por adolescente en prevención del embarazo. Entonces hay que focalizarnos en este tipo de políticas de prevención de embarazo, políticas de protección a los niños y niñas, y particularmente en las escuelas, y aquí es un tema con el que siempre de repente no caemos bien a todo el mundo, pero educación sexual integral. Qué duda cabe. Carla, me tengo que ir, ya el tiempo nos ha ganado, siempre es un gusto conversar contigo. Cuando estés de regreso te vienes ya al set para seguir conversando y ahondando en otros temas. Mira que no hemos hablado del uso de tiempo, que también es otro tema que tendríamos que tocar. Te mando un abrazo. Gracias, Carlita, por haber estado aquí. Gracias, Carlos. Un gusto. Carla Gamberini, asesora en temas educativos de Nativa, una experta completa en estos temas, siempre está con nosotros para hablarnos de lo importante de la educación y de estos elementos que no pueden pasar desapercibidos. Pero además les digo algo, cuando uno escucha a Carla Gamberini no escucha intuiciones o sensaciones o me parece, no. Habla con data firme que respalda todas las cosas que nos plantea en su bloque.